Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy es la segunda clase asincrónica y espero en Dios cada uno se encuentre muy bien. He denominado a esta clase algunos puntos de encuentros sobre la teoría de la educación. En realidad, tal como se lo he venido diciendo, debemos de situarnos realmente en el significado de pedagogía, en el significado de teoría de la educación. Cuando es que estamos hablando de teorías y cuando estamos hablando de pensamiento. Quizás querer comenzar en la parte de los griegos y cómo ellos interpelaban las realidades, filosofando, dándole un tributo a la cuestión del conocimiento. Es interesante y es evidente su aporte al desarrollo de la sociedad como tal, no solamente al ámbito educativo, sino que al ámbito de las ciencias biológicas, de las ciencias médicas, etcétera, la gramática, la matemática, etcétera. Pero quererme detener solamente a partir del pensamiento filosófico y quedarme registrado en el ámbito de la historia de los griegos, prácticamente quedaría rezagado o un estudio anacrónico, pretenderlo hacer desde ese punto de vista para nuestros tiempos. ¿Teoría de la educación o teorías pedagógicas? En realidad es teoría de la educación y nos enmarcamos allá en 1970. Ese es el sendero de la teoría de la educación. Pero quiero decirles que hay teoría de la educación cuando los sistemas educativos públicos se organizan. Es decir, aparece realmente ya una ciencia pedagógica para poder analizar de manera detenida cómo han venido evolucionando estos sistemas educativos nacionales y cómo se concreta el informe de 1972 por parte de la UNESCO de que la educación es un bien público. Edgar Faure realmente responsabilizaba a los estados nacionales sobre el destino de las sociedades y cómo las sociedades no podían abandonar su cultura a expensa del desarrollo tecnológico. Entonces, esta gran gama de elementos que voy a citar van a servir para ir construyendo esto que se llama teoría de la educación y el papel que asumen los enseñantes a través del problematismo pedagógico. Comenzaré haciendo énfasis con las instancias críticos constructivas, pasaré posteriormente al significado de ciencia, más allá de la ciencia, realmente un referente sobre el lenguaje pedagógico. También trataré de hacer énfasis a cierta evolución, comenzando de la utopía, de la esperanza de los pueblos, hasta concluir con los enfoques del problematismo pedagógico. Eso se lo planteo para ver la necesidad de generar esto que es puntos de encuentros sobre la teoría de la educación. Vale la pena situarnos en esta lámina que ustedes ven, que la pedagogía o la teoría de la educación realmente se ha venido construyendo en instancias críticas constructivas. Y uno de los puntos que vale la pena ir situando es sobre la necesidad de que exista realmente un escenario para impugnar o un escenario para el debate. La docencia en realidad se fue construyendo sobre la base del argumento y sobre la base del debate, pero al mismo tiempo la docencia tenía que hacer del aula un elemento básico o un escenario para el argumento y el debate. Entonces, por eso es que yo pongo acá, en el enunciado de esta lámina, el diseño de instancias crítico-constructivas. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué tipo de instancias? Por eso es que yo pregunto, ¿qué es una instancia? Y acá dice, el aula es un espacio para impugnar argumentos. Así como los pedagogos
o científicos de la educación fueron organizando poco a poco el sendero el sendero de la docencia, se necesitó en términos globales de crear un espacio para argumentar. Y eso también debía ser como un elemento fundamental también cuando el profesor realiza su práctica didáctica. Es decir, ¿para qué se hace práctica didáctica en el aula universitaria? Para argumentar. Para argumentar. Entonces, acá quiero señalar a Martin Luther King, que él fue más allá del argumento. Él fue en los espacios sociales, trató de evidenciar esto que se llama argumentos. Y Martin Luther King, en el año 1958, creó un discurso que iba en contra del racismo. Un discurso que insoslayaba la no participación de los blancos en el sendero de la vida, de los afroparlantes o afroamericanos. Y dijo con frecuencia, los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. Eso lo dijo Luther King en el año 1958. Por supuesto, después lo mataron de un disparo. Pero, ¿por qué hay que impugnar? Un argumento se impugna por otro argumento. Y eso es lo rico de la educación universitaria. Pero los creadores de la pedagogía o la teoría de la educación consideraron que para poder impugnar se necesitaba de una finalidad, se necesitaba de una concepción de formación, se necesitaba de una investigación teórica y de praxis educativa. Es decir, no es así nomás que estamos haciendo pedagogía, no es así nomás que estamos tratando de hacer teoría de la educación. Es decir, se necesita de un espacio crítico constructivo, porque de lo que se trata es de hacer ciencias de la educación y de generar la posibilidad a los profesores que puedan enseñar de la mejor manera posible. Con la ciencia más allá de la ciencia. Yo creo que es importante que tomemos las cosas en términos de la instancia argumentativa. Pues allá en el año de 1969, en Oklahoma, se consideró que la pedagogía era una especie de confusión con el discurso filosófico y que el lenguaje pedagógico estaba amarrado a la filosofía. Con la ciencia, más allá de la ciencia. ¿Qué es eso? O sea, la teoría de la educación como encadenamiento de la gran gama de las ciencias de la educación, consideraron que el discurso filosófico estaba presente en todo el lenguaje pedagógico. Por lo tanto, cuando se quiere dar o desarrollar una clase, estos son los lenguajes que deben estar presentes. En primer lugar, el lenguaje analítico descriptivo. Tomando como referencia a Franco Faraboni, indicaba que el lenguaje analítico descriptivo es la primera instancia con la cual el profesor puede ir orientando el proceso de enseñar y aprender. Un lenguaje que implica ante todo desmenuzar el contenido que se aborda en partes esenciales a fin de poderlos integrar y reconocer la esencia de cada uno. Cuando se desarrolla un proceso didáctico, vale la pena situarnos que mi lenguaje, que es oral, al mismo tiempo evoca un análisis por parte del estudiante en las condiciones que se está desarrollando un tema determinado. Es lenguaje analítico, porque lo que pretende el profesor es ir identificando
las partes esenciales del todo e ir caracterizándola poco por poco. Número 2, el lenguaje retórico persuasivo. Esto de retórico tiene que ver con oratoria, tiene que ver con oralidad. El término oralidad, oral, significa que uno tiene boca, por eso es que habla. Oralidad, por eso es que habla, porque uno tiene boca. Oralidad. Pero tener boca no significa no tener ante todo el carácter de la composición escrita. ¿Por qué? Porque el lenguaje que es retórico, primero es una composición escrita y luego pretende persuadir a los demás sobre el tema que se está tratando de ir abordando. Es el lenguaje retórico. ¿Para qué yo voy a desarrollar? Yo debo convencer, debo ser apasionado, pero sobre esa pasión debe girar la persuasión, convencer. A veces nosotros los profesores universitarios no convencemos y vale la pena repensar sobre nuestro lenguaje pedagógico. Tercero, lenguaje de lo cotidiano. Es decir, ¿a qué se viene al aula? A hablar de lo cotidiano. Y entonces nosotros no podemos desligar lo cotidiano de la ciencia. Debemos de recordar que nosotros hacemos una reelaboración pedagógica de la ciencia y por lo tanto estamos demandados a reconocer la posibilidad de poder cambiar nuestra cotidianidad. Ponga ejemplos, cite casos que vale la pena hacerlo. Pero al final tenemos el lenguaje de la analogía. Aquel lenguaje que nos da a entender grandes enseñanzas, situando casos en situaciones similares o en situaciones adversas, pero que al mismo tiempo nos hace a nosotros ver la vida como una metáfora. Bien, finalizo con esta parte. Hace un momento indicaba que la pedagogía es en situación, en elección y en compromiso, pero que eso nos demarca ciertas identidades. En primer lugar, ver que hay una instancia de superación, que el estudiante universitario llega a superarse. Y en ese sentido, la pedagogía nos está diciendo que esa forma de superarse es una instancia que va asociado en primer lugar en actos cognitivos. ¿Cómo te superas? En actos cognitivos. Pero también en la parte emocional. También en la parte de los aportes. La parte ética. Esas son las instancias de superación. Pero la pregunta es, ¿qué mundo le ofrecemos a nuestros estudiantes cuando modelamos cosas antiéticas? ¿Cuál es el mundo que tratamos de desafiar con el enfoque trascendental? La elección es interdisciplinaria. Es que vale la pena unirnos en disciplinas y ayudarnos y cooperarnos. Un compromiso ético y social, un compromiso que comienza con uno mismo, con responsabilizarse de la preparación que podemos ir asumiendo en ese sentido. Es que la eticidad es ante todo no solo un argumento filosófico, sino que es ante todo un compromiso de querer transformar las cosas. Y finalizo que la pedagogía del compromiso se afinca en la idea de que el hombre se elige en la integralidad de la persona y no en su alienación. Y debemos de encontrar nuestra propia identidad pedagógica y encontrar desde el punto de vista de los salvadoreños una pedagogía que dé cuenta de las identidades y de las necesidades de los salvadoreños. Necesitamos hacer pedagogía salvadoreña. Necesitamos, ante todo, comprender que hay que repensar el sendero de la didáctica, el sendero de la profesión docente. Muchas gracias. Ahí estamos.